Un nuevo programa de Habrá Señales acá por Canal Rembo. Un verdadero placer para mí. Me gustan mucho los protagonistas que hablan poco, charlar con ellos, conocerlos un poco más. Por eso sé que voy a disfrutar de esta charla. Joaquín, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Está bien presentado, ¿no? De los que hablan poco. Sí, nada, siempre que se habla de fútbol es como que uno se apasiona y se empieza a soltar. Bueno, pero digamos, yo digo siempre que ustedes, más allá que en tu caso, ¿no? Siendo futbolista, hay una vida, hay una carrera, hay una historia también. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuánto te costó de venir de un pueblo, de una ciudad, perdón, como Balcarce, con tan poca tradición futbolera? Sí, sí, es raro que por ahí a nivel nacional tengamos tan pocos futbolistas o representantes, porque la verdad que se vive el fútbol allá bastante. Eh, por ahí nos termina absorbiendo un poco Mar del Plata, pero sí, somos, o también de familia y de muchos conocidos y amigos muy futboleros. Pero también por ahí la vida misma te termina como atrapando y terminas en lo de siempre, en los trabajos que van quedando, en los estudios, porque hay muchas cosas por hacer, o sea, digo, muchos oficios, muchos laburos, y por ahí terminan como los chicos eligiendo otras cosas. ¿Y eras el destacado de Balcarce en algún momento? Sí, sí. Como te digo, siempre fui futbolero. Tengo un hermano casi 5 años más grande y como que siempre me metía con los más grandes. Entonces como también ibas forjando otra personalidad, ibas como madurando a veces más rápido en eso. Jugaba más adelantado también, como suele ocurrir por ahí en las ciudades más chicas. Pero nada, de a poquito fui como encontrando mi lugar y terminé ahí en la cueva. No se te dio por el espíritu fierrero de Balcarce. No, no, no. Una historia, obviamente, Sí, de pie, de pie. Si vamos al automovilismo de Balcarce, hay que ponerse de pie. sí, mucho ahí más fuerte. También ahí se sigue haciendo. Por ahí mi hermano, sí, el más grande, le picó un poquito más ese bichito. Anduvo en unos equipos ahí de Top Race, creo, pero la verdad que a mí, salvo la carrera cuando iba y que por ahí vendíamos los rankings, viste, cosas de chicos, muy. Porque mi papá vendía entradas. Más que eso, no, disfrutábamos por ahí, era como la época del año y nada más. Y, y Fangio significa un orgullo sin dimensiones. Me parece que, digamos, Sí, sí, ha creo que llevado la ciudad al primer nivel, digamos. a ser conocida, sí. ¿De dónde sos? De Balcarce, Fangio. Sí, eso sí, siempre. Y por ahí, bueno, como más que el fútbol, que cualquier otro que haya jugado. Entonces creo que por ahí uno también, ya a medida que pasaba el tiempo, es como que uno también iba como inflando el pecho. Sí, sí, Fangio, el autódromo, esto, lo otro. Nada, creo que para nosotros los de allá es, creo que el ícono más grande. Sin duda. Y escuchá, ¿y qué tan difícil se te hizo salir de la ciudad para intentar probar suerte en el fútbol grande? Es que como que no sé si lo viví tan así, de decir, bueno, che, tengo que ir acá, tengo que ir allá, yo jugaba, me encantaba, en todo lo que me podía sumar, me sumaba. Como te digo, jugaba en mi categoría, en una más grande, si me podía meter en otra, ya también jugaba, organizábamos partidos. Era muy de la época, por ahí hoy es del pádel, en ese momento eran las canchitas de fútbol Fútbol 5 por 5. todos lados. Creo que alquilábamos una diferente por día. En gimnasia jugábamos al fútbol. Entonces creo que yo disfrutaba de jugar. Me llegó la oportunidad de que alguien me dijo, "Ven, vamos a probar que vamos a llevar chicos a Mar del Plata, a Cadete San Martín. Tenemos ahí un convenio que vamos a hacer. Yo no jugaba para el club que llevaba a esos chicos, pero me acercaron porque ahí como que nos conocemos todos. Eh, y nada, terminé quedando en Cadete de Mar del Plata.
ya a los 14, 15 años y bueno, es como que ahí empezás a palpar que era por ahí algo más diferente a lo que uno estaba acostumbrado en mi ciudad, que jugaba por ahí para divertirme, para jugar con amigos, para compartir, a por ahí hacerlo algo más competitivo, si bien siempre quise ganar y siempre me enojaba por perder. Nada, empezás como a ver otro lado del fútbol, mucho más en la preparación que en sí en el juego. Y nada, creo que me fui encontrando con oportunidades y cada vez las podía bueno, sortear mejor y por ahí me iba como eh, mejorando yo mismo o superando a mí mismo en cosas. Y cuando quise acordar estaba jugando en primera, es así. Y escucha, la humildad de lado, te lo pido por favor. ¿Te vas dando cuenta que te destacás, que sos importante para el equipo, para el técnico, que a vos te van saliendo, que te sentís superior al rival de turno? En mi ciudad por ahí sí, cuando conocí todo lo otro no. Pero a medida que pasaba el tiempo, por ahí veía otras cosas que los demás no. La constancia, el, el no darme la chance a mí mismo de decir, esto no lo hago, o sea, este sacrificio no lo hago, no. Eh, Hoy no se puede tal cosa y no, hoy no se puede tal cosa. Es así. Sí vivía mi adolescencia, mi juventud como cualquier otro chico, pero tenían ciertas cosas con las que no negociaba y por ahí yo veía que otros no les pasaba. Pero bueno, creo que, como te digo, esas cositas eh, después te iban dejando un escalón más arriba que el de al lado. Entonces ahí empezás a ver que tal vez al principio de año había cosas que te costaban y después ya no te costaban tanto. Era como que iba absorbiendo bastante rápido muchas cosas que por ahí antes no sabía o no me habían enseñado y que después me daban una solución para ya sea el fin de semana, no sé, para oportunidades que te tocaban ahí, que se jugaba el Federal C en ese momento y te tocaba estar ahí y bueno, y uno podía como no jugar porque éramos muy chicos, la verdad, pero sí estar en la semana y eso te hacía también crecer, madurar. ¿Y vivías en Mar del Plata o ibas y volvías? No, no, vivía en Mar del Plata. Ahí ya fue la primera vez que viví en pensión. eh, que bueno, era vivir igual muy bien porque vivíamos en las casas en las que había vivido Snyder, comíamos muy bien, teníamos que ir al colegio, era una condición que por ahí no se negociaba tampoco. Yo tampoco dejaba de estar lejos de Balcarce, o sea, estaba a 60 kilómetros y ante cualquier eventualidad podía ir o mis viejos podían venir, pero tampoco es como te digo, che, terminaba el fin de semana y salía rajando. O sea, no, bueno, terminaba de jugar y tengo que descansar, y bueno, tengo que descansar porque el lunes otra vez, y así. Eh, Creo que ahí ya fui agarrando como eso de más profesionalismo. Y por más que sean esos 60 kilómetros, como que vos lo decís que son pocos, te hizo madurar, te hizo crecer, te hizo bancártela un poco más solo, digo. Sí, sí, porque, o sea, yo, yo mismo tenía que revisar mis cosas del colegio, yo mismo tenía que tener por ahí todas las cosas para entrenar. eh, Vivíamos prácticamente solos. Si bien alguien estaba a cargo nuestro, todo el tiempo nos vigilaba, era la hermana de Juan. No, eh, porque Juan es el gerenciador, el digamos, del gerenciador de club, su surgido momento. de ese club Sí, o históricamente, sea, ¿no? estaba su hermana con su familia, entonces teníamos como un seno familiar donde acudir, pero no dejabas de estar solo, no dejabas de estar lejos de tu familia, de Claro. tus amigos, que en esa edad también es algo súper importante. Pero bueno, creo que, como te digo, todo eso te hace madurar y en cierta manera ya empezás a prestar atención también a lo... Ahí ya empezaba como a ver más todo el fútbol de acá y decía, che, qué lindo sería. Eh, y bueno, después todo fue como llegando solo. Y la posibilidad de venir a Buenos Aires,
digamos, o el fútbol grande, no digo Buenos Aires solamente, pero cómo lo pensabas, cómo se te dio, cómo apareció. Y bueno, en ese año no, nos armamos bien, venían chicos, digamos chicos de Salta, de Santiago del Estero, en ese año en Mar del Plata. Terminamos siendo campeones y vino Alfredo Grelac, que había agarrado la cesta de Quilmes, que necesitaba jugadores, y me llevó a mí y a otros dos chicos para vernos, ahí, para medirnos un poco, creo, con los chicos de acá. La típica de ver si éramos superiores a lo que había. Claro. Y vinimos a probar una semanita, sí, en verano y ya nos quedamos. Ahí de los tres quedamos dos. Y bueno, como medio que arrancó el camino ahí, como te digo también, de a poco, a veces como sin quererlo, pero te ibas superando. Pero bueno, también fue un año de muchos, muchos chicos en Quilmes. Ese año desciende en primera, se va la gerencia ahora que estabas. Al siguiente año se achicó la pensión, éramos como 60 y pasaron a quedarse con 6 de lo que podía hacer el esfuerzo del club. Entonces ya no me daban pensión, hice la siguiente pretemporada. Pero bueno, ahí también me dio una mano Alfredo con una gente que trabajaba y bueno, me quedé entrenando en un centro que tenían ellos hasta el siguiente año que, bueno, que Radaeli, que había estado en Mar del Plata, va a Tigre y nos llamaron como para que vayamos ahí otra vez, a hacernos, a probarnos, a ver con lo que había, a ver si superábamos a lo que había y bueno, y ahí ya arranqué en Tigre. ¿Edad? Y ahí tendría 18 años. Y escucha, porque hasta los 18 me hablaste de situaciones de crecimiento y también de muchas dificultades, como falta de continuidad en cuanto al poder, esa cuestión de crecimiento. ¿Se te dio en algún momento por decir, no, listo, ya está, me vuelvo? No, sí, siempre había como eh, adversidades. Había- las pensiones, quien conoce las pensiones por ahí de hoy, que tienen carencias, imagínate 15, 20 años atrás. Eh, Faltaban muchas cosas, pero también eso te hacía valorar todo. No terminabas estando en un equipo también como Quilmes, que en inferiores era muy fuerte y estaba teniendo la oportunidad, continuidad, pero bueno, después al fin de año tenías otro palo y bueno, y era como volver a empezar, pero todo eso te enseñaba también. Terminé como recalando en Tigre, de estar, que como te digo, entrenando en un centro de entrenamiento libre, a llegar a Tigre y a los 15 20 días a hacer fútbol con la primera. Y ya te ibas como enfrentando en prácticas a los jugadores que hasta hacía poco habían peleado el campeonato. Entonces creo que el fútbol, o sea, y llegar y estar preparado. O sea, porque no es solo por ahí tener la oportunidad, porque a veces tener la oportunidad y no pasa nada. Llegó la oportunidad y uno se podía desenvolver bien y eso te llevaba a que, bueno, che, no, este pibe sorprendió, que siga viniendo. Y ya después de eso podés empezar a mostrar todo lo otro por ahí. El respeto, la responsabilidad. Entonces eso te va abriendo otras puertas y te sigue dando la chance de seguir superándote. Porque en esos momentos, imagínate que nos enfrentábamos a la mejor versión del Chino Luna y de Lázaro, que venían con un camión y te pasaban por arriba, Dos ¿viste? tanques. Yo medía lo que mido ahora, pero pesaba 15 kilos menos. Claro. Entonces, viste, bueno, ya ahí te empezabas a dar cuenta que necesitabas para ir otra cosa y era otra vez volver como a empezar. Eh, y creo que en definitiva es lo de todos, el correr atrás de la zanahoria. Siempre te falta algo, siempre puedes mejorar. Y en la vida creo que pasa lo mismo. Y por eso te digo, como que tampoco lo viví como algo súper traumático lo de jugar al fútbol, jugar en primera división. Sino como que se fue dando y siempre te tenés que terminar esforzando. No queda otra. ¿Hubo algún momento
dijiste, la puta que valió la pena tanto esfuerzo, estar vivo, digamos, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el más viejo que recordás de esos momentos? El primer momento de tu carrera que dijiste, al fin lo puedo disfrutar. Eh, sí, porque entre medio que pasa todo esto. Estuve en Tigre, me terminan dejando libre, no nos hacen contrato, no se acostumbraba tanto a hacer contratos a los chicos que por ahí no ibas a tener en cuenta en lo inmediato. Y me tocó pasar por el ascenso, irme al interior. Y después por ahí de que me haya, de caer en italiano, que me vaya bien, ascender, jugar B-Metro. Nos fuimos de vacaciones con unos amigos, con una pareja amiga. Yo ya con mi nene más grande. Muy gasoleros, todos como en un monoambiente, en Mar del Plata, era como de pasada antes de ir a pasar las fiestas con nuestras familias, porque él también es de allá de Balcarce. Y por ahí empezaba a tener las primeras llamadas de que Argentinos me quería comprar. Entonces como que, ¿viste? Y como que también al principio esas cosas como que no las contás y era solo por ahí con mi pareja. Y, che, ¿será real? Hasta que, bueno, en algún momento tuve el llamado del presidente del club. Entonces, viste, en esos momentos tenés un nerviosismo, viste, que decís, che, se va a dar. Eh, y ese va a dar y que para ahí la oportunidad. Después, como te digo, otra vez, atrás de la zanahoria, a llegar con una o dos marchas menos de las categorías que por ahí venía jugando, a tener que estar a la altura de primera división. Era de B-Metro De metro a primera. a primera. Sí. Entonces es como que otra vez, viste, readaptar el cuerpo, readaptar el juego. Pero Sí, bueno. pero con una tranquilidad desconocida para ese momento, quizás. Sí, En sí, o cuanto a sea, lo que la posibilidad que te daba Argentino. sí, a todo, viste. No sé, los lugares por ahí también de entrenamiento cada vez mejores, las concentraciones cada vez mejores, viste. Al alcance por ahí otras cosas, otros compañeros también con otras experiencias. A mí me toca llegar con el Lobo Ledesma de capitán, entonces también era como otras cosas, muchos jugadores también, el Pelado Álvarez, Juancito Savia, toda gente que te marcaban el camino muy bien y aparte como muy cercano, entonces Con varios, me decís, Sabia, Caruso se había ido, ¿no? Caruso se había Con varios que ido. habían sido campeones con Exactamente, sí, Borghi. y tipos de lo más ameno, súper compañeros, siempre, viste, ya te digo, siempre desde la base del respeto que uno por ahí tiene para con ellos, entonces por ahí te lo devuelven de la misma manera. Se abren completamente, te tratan de dar eh, todos los consejos o todo, viste, los mejores ejemplos y bueno, después está en cada uno tomarlo o no. Y la posibilidad económica también de multiplicar, digamos, porque obviamente que en italiano, Sí, lógico, digamos, ¿no? sí, sí, o sea, mi sueldo sería un poco más, pero también tenía objetivos como por jugar y bueno, uno te tiraba de cabeza por jugar. Entonces, eso también me dio otra tranquilidad para la familia, ¿viste? Y uno va viendo todo eso y como que cada vez querés más y nada, siempre está bueno que sea por objetivo lo que te gane, te lo ganas por hacer las cosas bien. Y ahí aparece bueno, aparece, digamos, el ganarte un lugar en primera, el que el fútbol grande te conozca, te vas a un club como Vélez, ¿no? Con un técnico también primer nivel, ¿no? Sí, yo lo había tenido allá en Argentinos. Claro. También el nivel de los compañeros había sido muy bueno, entonces a veces me tocó ser bastante tiempo titular y bastante tiempo suplente. Y por ahí no lo veía a veces lo que el otro ve en vos también. Uno siempre se esfuerza todo y cree o piensa con ese ego que uno es bueno, pero a veces el otro ve más cosas buenas de uno que lo que uno a veces ve.
Y me dio la oportunidad de ir a Vélez, me llevó. Y también Argentinos en ese momento no era lo que es hoy. Hoy creo que es un club súper desarrollado que le sacó provecho a lo que históricamente era. Le sacó muchísimo más provecho, tiene muchísimas más herramientas, pero bueno, Vélez en ese momento era todo lo que por ahí Argentinos quería hacer en cuanto a infraestructura. Y encima de la mano del gringo que hacía con su cuerpo técnico, ¿no? Obviamente, con el profe, con todo, hacía lo que había querido hacer por ahí en Argentinos, pero con todas las herramientas. Y ahí también creo que le saqué muchísimo provecho porque como que me desarrollé muchísimo más como jugador, mejor todavía físicamente, ya con la idea de él ya la conocía, entonces, y bueno, también me terminé encontrando con un montón de recursos humanos ahí, de jugadores que la verdad terminaron explotando la mayoría. Y cuando me decís estas sobre todo virtudes que vos creías que tenías, pero el otro, en este caso un entrenador, las ve. ¿Qué recordás de Heinze? Que seguramente si me lo decís es porque alguna cosa, algún diálogo o algún comentario, alguna indicación te mostraba cosas que vos no veías de vos. Que uno a veces está, viste, soy central y soy así, soy tosco, soy lento. Y en Argentinos, cuando por ahí él no estaba, me había tocado jugar de lateral y te cortaba videos no sé, una presión que había sido hacer allá, que pegó la vuelta y volviste en la cobertura y lo pasaste en velocidad y te volviste a jugar un duelo mano a mano. Y todo eso es una secuencia de 40, 50 segundos en las que corriste y picaste para todos lados. Y bueno, y mirá, y acá llegaste y que capaz que si ibas un poco más agresivo, esa plata la robabas y llegabas entero físicamente. Y es esa vuelta de rosca de determinación. Eh, eh, Después o sea, lo tuve y fui como cambiando esas cosas y hasta que lo volví a tener después de que se fue a Argentinos, estuve 6 meses con Berti y cuando nos volvimos a ver, no, mirá, te veo más aplomado en esto y esto. Pero bueno, como te digo, capaz que uno en la vorágine no lo ve eso y el otro sí. Bueno, yo quiero esto y esto. Cosas simples, pero bueno, esa cosa simple es este partido, el otro, y así vas haciendo lo que después termina siendo la carrera. Cuando quieres acordar, ya está hecha y ya está, se termina y pasa como volando. A veces uno un poco, sobre todo del lado nuestro, a mí me gusta mucho preguntar este tipo de cosas. ¿Quién es el mejor entrenador? ¿Quién es el mejor compañero? Porque quiero saber siempre el punto de vista de ustedes. Pero independientemente de dónde lo ubiques a Heinze en tu carrera, es un técnico que te marca, ¿no? Sí, sí. Por eso a veces es como subjetivo, porque muchos te van a decir, para mí es este, para Claro, otro va a decir, para mí es obvio, este. obvio. Yo hubiera agradecido por ahí tenerlo antes, pero bueno, es también lo que me tocó, es la vida, porque me enseñó un montón de cosas que hoy me siguen dando de comer, ¿viste? Y verlo por ahí también a veces es como que pisa más fuerte lo que te dice alguien que la vivió, ¿viste? Porque también somos malos y es así, a veces tiene más peso la palabra de uno que otro, que capaz que te está diciendo lo mismo. Pero bueno, creo que al marcármelo con hechos y con cosas, te cambia muchísimo más. Y uno, viéndolo con el ejemplo de uno, el fin de semana, te marcaba ciertas cosas y pasaban. Entonces, Sí, yo no creo que sean malos. Yo creo que es una cuestión lógica de ver, bueno, qué hizo este, qué consiguió este, dónde estuvo este, claro, como para tener semejante autoridad. El conocimiento, hay veces que no tiene que ver exclusivamente con la experiencia, digamos, ¿no? Hay un montón de, ya cada vez hay más claro. muy buenos entrenadores que no jugaron, digamos, que no jugaron en primer nivel. Sí, 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 por eso. Hay cada vez más preparación Claro, también. claro. Hay cada vez más información al alcance de todos, que a veces eso es bueno y eso es malo.
A veces hay que saber qué información es la que se busca o a la que se le da importancia, pero creo que hoy hay muchísima más info y hay mucha gente que no ha logrado por ahí ser futbolista profesional, pero que tiene un don para enseñar o para explicar o para llegarle al jugador, y que no todos los jugadores profesionales también lo tienen. Obvio. O sea, a mí me ha tocado hacer el curso y cuando empezás a empaparte del tema, ves que hay otra cosa que también le tenés que dar importancia, que no es solo lo que sé, sino es cómo te lo transmito. Porque por ahí la idea no es claro de lo que decís, no termina siendo claro lo que decís. Entonces, bueno, tenés que buscar esas herramientas o te tenés que preparar, tenés que buscar experiencia para poder plasmarlo. Antes, cuando dijiste lo de Heinze, que te hubiese gustado tenerlo antes, ¿sentís que en tu carrera, que incluso en la actualidad, ya sentado, ya con un nombre, habiendo vestido camisetas muy grandes, das alguna ventaja porque hay cosas que te llegaron tarde? No, creo que hoy no. Creo que hoy no. Pero en algún momento sí. Che, ¿cómo no hice? ¿Cómo no esto? Y así todo, como te digo, siempre fui de cuidarme, siempre fui de... Pero por ahí había cosas que, bueno, verdaderamente, si nos comparamos con la elite, con Europa, sí, todavía nos faltan cosas. Y seguramente que a todos, pero porque también vivimos otra realidad, otra cultura. Hay veces que todo no se puede copiar, pero bueno, hay que tratar de... Por algo son los mejores y son los que están allá. No hay que a veces ser... No, che, lo nuestro también es bueno. Sí, es bueno, pero por algo los mejores están allá. Y ya ahora no es tanto no sé si en conceptos o en trabajos, no, ahora ya va más en la recuperación, en la prevención, en todas esas cosas. Pero bueno, creo que no hay una verdad, hay prueba y error todo el tiempo, hay diferentes como ideologías que van también cambiando con el tiempo, pero bueno, como te digo, cuanto más información tengas y más cosas puedas probar, más experiencia tengas, mejor creo que son las decisiones que vas a tomar. Esa elite de la que vos marcás, que yo coincido, ¿no crees que es más por una cuestión de decisión propia que lo que el club o el cuerpo técnico o el entrenador de turno te exige o te lleva? Es decir, Claro, bueno, mira, voy a invertir mi tiempo y mi dinero en esta recuperación, en claro. comprar tal Sí, máquina, sí, tal sí. cosa. Por eso te digo. Nadie te obliga. Por eso algunas cosas me hubiera gustado conocerlas antes para decir, bueno, eh, hago determinada inversión para 10, 15 años de carrera. Para 3, para 4, para 5, ojalá sean para 10, pero para cuánto a veces es como que no vale la pena eso. Sí. A veces es lo que uno se pregunta. O ciertas cosas de prevención para uno mismo, para las articulaciones, para todo. Y creo que a muchos les pasa que, viste, bueno, tienen que terminar anticipadamente. Yo, gracias a Dios, me siento muy bien, pero como te digo, tal vez siempre algo mejor tiene que ser la mentalidad. Siempre algo mejor puedes hacer. Después tampoco me lo recrimino. Ajá. Digo, son circunstancias, es la vida de cada uno, ¿viste? De eso yo, ya te digo, lo analizo, pero no reniego de eso. Entiendo, entiendo. ¿Cómo viviste cuando te tocó la posibilidad de irte a México? De salir de Argentina, ¿no? De ir al exterior. Y no miedo, pero soy papá, tengo una familia y intentaba ser lo menos egoísta posible. Había logrado que por ahí que mi hijo entre al colegio al que pensaba que era el mejor para ese momento, y lo tenía que sacar como de todo eso. Tenía el otro chiquito que también ya iba al jardín y era como, no sé si aspiracional, pero sí para uno pensando
para los estudios y todo, creo que era como uno de los mejores. Y lo tenía que sacar de eso, lo tenía que alejar de su familia, a mi mujer, de su familia. Mi mujer tiene otro hijo más grande, entonces de otro matrimonio anterior. Entonces es como que era un poco egoísta decir, che, vamos, nos vamos todos por mí. Hasta que, bueno, obviamente es cuando también del otro lado de la pareja, ¿no? Si es lo mejor para la familia, vamos, bueno, tener la seguridad o hablar con la gente allá, no, si acá venís a otra familia, a hacer las cosas bien, así, asá, venir de 2 o 3 años, como te digo, de laburar con el cuerpo técnico del gringo, de una manera, a llegar a México, con todo lo que eso representa, o de lo que se sabe. Fue como un cambio. La verdad que en la ciudad vivimos muy bien, la familia se sintió muy a gusto, la gente, o el ámbito en el que nos manejábamos también era un colegio muy internacional, entonces éramos como todos parecidos, éramos todos extranjeros en una ciudad, incluso gente de otros lados de México, entonces nos llevábamos muy bien, pero bueno, como en el club no terminó resultando, ¿viste? O por ahí lo que yo me esperaba, a lo que yo iba. Eh, pero bueno, fue como medio fugaz, intentamos salir de la mejor manera parado de ahí. Menos de un año estuviste, ¿no? Tuve 7 meses. 7 meses. Sí, un torneo en el que la verdad habíamos arrancado muy bien y como que se vino todo medio a pique. Nos terminamos como conformando y bueno, es como que a mí no me terminó de gustar. Bueno, si no me gusta y no cierran las cosas, bueno, a veces es mejor seguir otro camino y ya. Y continuar, no queda otra. Vos fijate qué curioso, que seguramente te das cuenta de lo que vas contando, porque para ir tuviste muy en cuenta, obviamente, la cuestión familiar y de tu grupo que te acompaña, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y después, lo deportivo termina atentando contra todo, digamos, ¿no? Para tomar una decisión para volverse. Tu decepción futbolística. Sí, porque también en cierto modo por ahí se pensó, bueno, voy a otro club. Listo, lo cortamos acá, me quedo en México en otro equipo, pero ¿y la familia que se iba a quedar en la ciudad? Íbamos a estar alejados. La verdad que yo intento ser muy cercano con mis hijos, entonces no iba a funcionar. Uno sabe de antemano que sí, uno lo plantea como idea, pero después sabe que no va a funcionar. Entonces dijimos, bueno, intentemos hacer borrón y cuenta nueva lo más rápido posible, salgamos lo mejor parado de esto y empecemos otra vez. Como si estos 6 meses no hubieran pasado y lo que fue en junio es ahora en enero y bueno, volvemos a empezar y no perdamos más tiempo. ¿Y por qué te pareció la oportunidad central? Porque ya me había querido en el mercado anterior, yo había querido volver a Vélez y no se dio. Y ya Diego Coca ya me había querido para Vélez cuando me fui a México. Entonces, nada, fuimos ahí, digo, bueno, no vamos a lo seguro, pero sí un club como Central, con lo que mueve, con la pasión que lleva y lo grande que es, porque el club es muy grande, Sí. entonces yo necesitaba esa adrenalina, ese proyecto. Y nada, hice todo lo más rápido posible para venirme. De hecho, mi familia quedó allá en México otros 10, 15 días, terminando como de desarmar la casa, venirse lo más todo arreglado posible. Y bueno, ese es el otro lado también del futbolista, ¿viste? Que la familia acompañe, estar lejos, ¿viste? Y a su vez, así como estás cerrando una etapa, ya estás abriendo otra y teniendo que solucionar un montón de cosas y haciendo pretemporada al mismo tiempo y ya preparándote para tener que poner la cara el fin de semana. Pero bueno, creo que también es, en definitiva lo que nos gusta, es lo que nos mueve. ¿No hay tiempo
para reflexionar la decisión que vas a tomar. La tenés que tomar con un poco de intuición. Sí, a veces lo tenés que sentir. Sí, sí, por eso. Y bueno, y como te digo, intentando tener toda la información posible, tomas la decisión. Es muy loco porque llego a Central y al mes, 45 días, pandemia. Se corta Increíble. todo, todos encerrados. Estábamos diciendo, no, bueno, tranquilo, vengan de México con calma. Y después ya no nos aguantábamos más, nos extrañábamos, cuando vienen, cuando vienen. Bueno, vinieron, menos mal que entraron porque Pará, la ya... pandemia la agarró a tu mujer allá y a vos acá No, no, solo. no. No. Ya llegaron acá. Ah, Pero ya te digo, esperaban un mes más y de acá se cerraba porque, bueno, en México como que siguió todo normal, ¿no? Las clases continuaban hasta que no decidieron cada colegio y eso. De parte del Estado no hubo una declaración de pandemia, de tener que aislarse. Fue como cada cual tomaba la decisión más o menos que veía. O sea, tenía muchos casos medio que cerraban, si no, seguía todo como si nada. ¿y tuviste Fue la como... época de entrenar por Zoom con todos? Sí, no fue que entrenamos tanto así por Zoom, habíamos tenido algunas charlas grupales, después charlas individuales, pero que ya te digo, había estado 45 días, no terminaba tampoco ni de conocernos mucho hasta con Diego, que era el que había confiado plenamente en mí. Y bueno, al final no terminó siguiendo Diego, cuando se pudo agarró el Kili y bueno, ya cuando podíamos nos juntábamos a entrenar. Después se podía cada uno por su lugar, entonces entrenábamos medio juntos los que vivíamos juntos. Ujú. Nada, y también como que ahí estuvo bueno porque se forjó esos pequeños grupos que después se afianzaron cuando nos fuimos como encontrando todos. Yo la verdad que la pasamos con la gente que estuvimos bastante lindo, Y después viene Independiente. independiente. Ya con la cara, el gesto y la forma que me lo decís es indudablemente, podemos marcar un antes y un después en tu carrera. Sí, sí, porque si te decía que poner que Central es grande, Independiente es completamente una locura, otra cosa. Eh, Me surgió la chance, yo ya me quería venir como para, ya te digo, nos habíamos ido a México y como que ni habíamos vuelto, como en esos 2 años a Buenos Aires a ver los familiares y todo. Eh, ya como que, viste, habíamos estado completamente aislados. Pues también por peligro, no queríamos casi, viste, eh, visitar a nadie, a los suegros. Yo en la etapa de Central jugamos mucho y estuvimos como por todos lados, entonces éramos como un peligro constante. Entonces llegamos ya a, a Buenos Aires y bueno, gracias a Dios nos pudimos instalar. Ya está en nuestra casa, que los chicos tengan su espacio, intento, viste, que tengan dentro de toda la vorágine que viven, nada, su vida lo más normal posible, que tengan su espacio, que puedan armar sus habitaciones y que se sientan a gusto con lo que ellos quieran poner. Y mientras tanto, papá hace lo que tiene que hacer, trabaja. Y nada, ir encontrándome también, ya te digo, con un club enorme, con jugadores en ese momento también, muy buenos, entonces creo que lo fui viviendo como todos juntos, ¿viste? Con muchas ganas de jugar, eh, porque también en el momento que estaba inhibido Independiente y como que se solucionaba, no, sí, no, ¿Cuánto tiempo estuviste para jugar el primer partido? como 3 meses, no sé, sí, por lo menos. Pero bueno, también era ni cobrar casi, llegar y ni cobrar hasta no sé cuándo. Pero bueno, yo como que quería mostrarme, pues sabía que estaba preparado, pero bueno, se recontradilató todo. No me esperaba tan así todo que se diera. Pero bueno, son como te digo, cosas que tenés que vivir también. ¿Disfrutaste Independiente? Sí, sí, mucho. Sí, porque como te digo, nosotros terminamos disfrutando esa presión, esa adrenalina que te generan esos clubes. Eh, si bien es a veces
y los momentos que se han vivido también no eran normales. Se tornaba a veces todo muy denso, pero, pero uno no dejaba de entrar a la cancha con la camiseta de Independiente, con toda la gente esa detrás que apoya al club. Pero bueno, al principio fue bastante jodido hasta la transición del cambio de mandato. Pero nada, después cuando nos pudimos ir acomodando, creo que se vivieron momentos de mucho disfrute. Viste que en lo cotidiano, ponele ahora, ustedes, los planteles hablan muy poco en la semana. Antes la prensa íbamos más, era un contacto más directo, qué sé yo. Y muchas veces después de los partidos, ¿cuánto altera, la pregunta típica nuestra, cuánto altera lo que pasa afuera con adentro? Y ustedes obviamente por momentos se ponen el cassette y dicen tratamos de aislarnos. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto te aislas? ¿Cuánto te aislas que llevas 3, 4, 5 meses sin cobrar? Que hay chicos que lo necesitan para viajar, para comer, y Sí. no cobran, y es un quilombo hoy, otro quilombo mañana, y capaz que te toca el domingo, no ganás, perdés y te putean. Sí, sí, de todo, porque por ahí eso nos ven a nosotros nada más. Pero detrás de escena hay un montón de gente que está en la misma situación que vos y peor, porque de última uno puede ya un poco como convivir con estas cosas y siempre tiene a resguardo algo por estas eventualidades. Pero hay gente que está en los clubes que no. Y vos también pones la cara por todos ellos, ¿viste? Y como todo, los resultados traen buenas cosas, traen buen clima y por lo general traen lo económico para que todos estén bien. Pero cuando todo eso no pasa, la gente del staff, utilería, médico, todos pasan por ahí. Entonces se torna como todo muy denso, se empiezan a mezclar un montón de cosas. Hay mucha gente que, por lo general, la gente que está en todos los ámbitos, no en los clubes, la gente que está en la vereda de enfrente, cuando las cosas te van mal, intenta hacer lo que sea para tomar las riendas de la cosa, ¿viste? Entonces se empieza a mezclar todo. Y vos lo único que podés hacer es entrar a la cancha y hacer lo que tenés que hacer. Y a veces las cosas no se dan. Pero bueno, como te digo, hemos vivido de todo. Chicos que venían, que se ganaban un puesto, que nos daban cosas, que se empezaba a afianzar el equipo, empezábamos a encontrarle la vuelta. No, pero a este había venido a préstamo, lo tenemos que comprar y no se puede. Y hasta última fecha se quería quedar el jugador y no lo podemos comprar. Y afuera, otro. Y ya todo eso, viste, te va metiendo palo en la rueda, palo en la rueda. Eh, pero bueno, fue un momento muy crítico ya del club por sí. Entonces, creo que desde afuera fue como salpicando para adentro. Y todo lo que te digo de todos los nombres de los que había arrancado cuando llegué, no quedaba ninguno de todos esos. Entonces, también fue como un volver a empezar, pero completo, desde cero. ¿Cuánto difícil es y cómo se toma, cómo se llega a uno a ser un referente de un plantel? ¿Y qué dificultad tiene ser referente de un plantel? Creo que no se impone. Muchas veces te lo vas ganando teniendo criterio, porque todo el tiempo, en todos lados, en el día a día surgen cosas y en las que vos tenés que tener sentido común y, y a veces también templanza para saber de que lo que por ahí estás pensando es lo correcto y tener ese temperamento para para que no te termine como llevando opuesto a la situación. No, no. Decir, si esto es así, listo, es así. Por más que sea hasta la decisión más difícil, es esta. Y hay que bancarlo con esto. Y hay que hacerse cargo de esto y hay que tener la realidad de que no hay otro, el problema no está afuera, no está, el problema por ahí a veces somos nosotros. Bueno, vamos a dar el máximo para cambiar esa realidad. Eh, a veces esa honestidad y ese punto de vista no está siempre. Entonces ahí empezás a
No está siempre equivocar el porque, camino. no está siempre porque conviene que no esté o porque los demás actúan como pueden, quieren. Sí, como pueden, quieren. Yo creo que cuanto más vos sabés o, o más conocés, más sabés que hay cosas que desconocés. ¿Me explico? El famoso solo sé que no sé nada. Exactamente. Cuanto vos sabés que hay otras realidades. Hay algunos que solo conocen una realidad y creen que esa es la única que hay. Entonces, por ahí, no, che, hay otras cosas. Podemos ser nosotros también muchas veces los equivocados. Muchas veces puede venir de afuera la equivocación, pero hay veces que también podemos ser nosotros y no hay otra que, no, porque esto, pues como decís vos, te puede empapar lo de afuera, sí, te puede empapar. Pero bueno, tratemos de cambiarlo de acá adentro. No podemos siempre estar quejándonos en lo de afuera. Sí, lo de afuera es importante, pero bueno. El otro que estás enfrentando tiene 2 brazos, 2 piernas igual que vos. Puede llegar con circunstancias diferentes, Sí. pero tenés que enfrentarlo. Mira, porque estamos hablando de Independiente para mí el análisis que estás haciendo estaba buenísimo. Viste que muchas veces ustedes dicen, la gente no sabe las cosas que ocurren. Ahora escucha, si la gente no lo sabe y ustedes son los protagonistas, ¿no deberían ser ustedes los que le cuenten a la gente lo que le pasa? Sí, pero a veces esa realidad que yo te tengo que contar para vos va a ser dolorosa. Ah, listo. Entonces, esa realidad que yo te cuento, que yo la sé muchas veces, pero yo no tengo pruebas para mostrártela. Pero yo sé que son así. A vos te va a doler. Y seguramente, como pasa, se mata al mensajero. Yo te lo cuento y vos te enojas conmigo porque yo por ahí te digo una realidad que te duele. Pero es así. Entonces a veces preferiré callar, intentar cambiarlo por el lado de donde yo puedo, porque yo no te voy a poder cambiar la mentalidad o que a vos no te duela lo que yo te digo, porque vos, sinceramente, desde tu posición, desde tu pasión, desde tu cariño, lo que yo te digo te va a doler y está bien que te duela. Pero yo veo el otro lado. Entonces, es preferible callar a veces, intentar cambiarlo o decírselo a quien verdaderamente está haciendo ese mal, ir, y aunque eso a veces a mí me haya costado ciertas cosas o ciertos resquemores, pero yo creo que eso es lo mejor para el club y yo te lo tengo que decir. Por más que vos después digas, bueno, este es un hijo de puta. Pero a veces tampoco lo dicen directo y te lo mandan a decir. Entonces, bueno, Eso te iba a preguntar, se porque empieza como a cruzar todas las líneas. eso te iba a marcar, porque si me decís, yo siendo hincha, vos decís, si yo te digo la verdad te va a doler. Ahora, pero a vos en un momento te pasó que te habían señalado y eras el más puteado de todos. ¿No habrá sido quizá mejor que digas algo que le doliese a los demás para por lo menos zafar de estar señalado y ser puteado por todos? No, porque a veces esa realidad que yo digo de algo salpica a otros que no se lo merecen. Entonces, eh, prefiero callar netamente, o sea, como te digo, siempre pongo por encima al club y al grupo. Al grupo que es el que te da el día a día, el que está con vos. Entonces, en esos casos yo prefiero callar y como te digo, ¿Bancarte las puteadas? se lo digo a quien se lo tengo que decir, pero no más allá, porque eso en vez de solucionar en público, si yo lo digo en público, en vez de solucionar, entorpece. Entonces, prefiero, che, lo solucionamos acá, en 4 paredes, si no, pero no voy a entorpecer yo, no yo no lo voy a intentar hacer. Vos lo querés hacer, hacelo vos. Eh, pero creo que a mí, como te digo, después me puede traer problemas, sí, pero donde no me trae problemas es en mi casa. Con mis hijos, eh, les puedo mirar a mis hijos, enseñarle tal cosa y después es con el ejemplo. Tal vez no lo entiendan hoy, porque son chicos, pero en el día de mañana lo van a entender. Che, mira, cuando mi papá me decía esto, y sí,
se manejó así a lo largo de su vida. Bueno, listo, yo con eso estoy tranquilo. Tenés un viaje bastante largo desde la cancha Independiente hasta tu casa. Sí, Yendo solo, ¿no? sí, Volviendo después de un partido. sí, Después está encima de la cuestión de que tenés que, si jugás de noche, tardás en dormirte. Tu mujer ya se duerme y vos quedás ahí solo, quizás mirando algo, o insomnio total. ¿Cuántas veces te replanteaste, vale la pena seguir con esto? ¿Vale la pena seguir peleando? ¿Por qué no agarro todo, me voy y listo? Antes de irte, digo, ¿no? Antes de tomar la decisión de irte. Eh, no porque los que estaban conmigo en el día a día poníamos poníamos la cabeza todos juntos. Entonces digo, no, yo no puedo aflojar. Eh, y gracias a Dios se dio así, porque creo que hoy también están viviendo todo eso que se fue como gestando. Che, es por acá. Después, como te digo, se termina, son contratos, se termina el contrato, bueno, después evaluaremos. Sí, no, pero en el momento en que estás, a pleno, con este, con el otro, che, boludo, te están diciendo esto de vos, así, asá, quédate tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Mañana jugamos, estás para jugar, quédate tranquilo, vamos de cabeza, listo, vamos de cabeza, vamos para adelante. Y así se dio. Y después de tiempo volvimos a estar en Copa Sudamericana y hoy lo están haciendo muy bien y bueno, y hoy ya está, una vez que estás en el pelotón y bueno, ya sos uno más de los que tienen la chance de ganarla. Listo, disfruten de eso, yo seguiré mi camino, no hay ningún problema, voy a estar contento si les va bien, eh, por un montón de los compañeros y del cuerpo técnico mismo también, que sé de dónde vienen, que la luchan, que se preparan, entonces nada, yo no tengo ningún... Como te digo, son circunstancias y son cosas que te van enseñando, te van haciendo decidir y ya está, y es la vida. ¿Te fuiste de Independiente porque querías o porque no tenía otra alternativa? Digamos, esto sí ya estaba demasiado desgastado como para intentar continuar o dar vuelta a la situación. Sí, ya estaba desgastado porque en la primera de cambio que pasara algo, viste, otra vez se iba como a aprovechar y eso es lo único que iba a hacer. Y yo te digo, ya a mí me han aplaudido, me han puteado y ya qué más iba a pasar, me va a asustar, ¿no? La verdad no me iba a asustar. Pero si eso termina generando un malestar, entonces digo, che, no muchachos, si esto no va más, ¿viste? Porque incluso fue, si vos estás dispuesto a intentarlo, sí, no, ¿cómo vamos a arrancar así? No, quédate tranquilo, no pasa nada. Sigan su camino, yo sigo lo mío. No va por ese lado. O sea, vos a veces necesitas, eh, o, estoy convencido. O sea, entonces, bueno, ya está. Cuando es así hay que, como te digo, sin rencor. Bueno, vos para un lado, yo para el otro. Y listo, ojalá que cuando nos crucemos. Es más, nos hemos cruzado y todo, y hablando de fútbol, de lo mejor, que incluso lo veíamos como muy bien, sin querer decir ciertas palabras para no quemar nada, pero che, lo veíamos bien, y cada vez iba allanando mal camino, y bueno, después son circunstancias, puede no pasar. Eh, pero bueno, creo que se dejó algo bueno, como te digo, se gestó algo bueno, y ojalá que todo esto, que por ahí esta mejora no te haga olvidar de donde... Porque si no, siempre, viste, termina siendo en un círculo. Eh, Mejorás, te olvidás, caes al abismo otra vez y tenés que volver a empezar. Y es una macana para el que lo sufre, que es el hincha. Entonces, creo que hay que aprender. Hay que tener toda esa información para aprender. ¿Buscaste tranquilidad en elegir Tigre dentro de las posibilidades que tenías cuando tenías que decidir dónde ibas a jugar? Sí, pero porque conocía cierta gente que otra vez estaba en el club y todo, pero como te digo, uno ya no lo vive tranquilo de decir, bueno, voy, hago la plancha y que esté todo bien.
uno va ya y el primer fin de semana quiere ganar y el primer entrenamiento voy a pleno y acá marcamos la cancha para que estemos todos al 100 y lo demostramos. Y cuando no nos fue bien, que ganamos uno, perdimos el otro, ya estaba enojado porque habíamos perdido y no por el que habíamos ganado. Entonces, eso también te termina llevando a estar ahí arriba. ¿Por qué? Porque se suman muchos con la misma mentalidad. Ahora si vos tenés mucho con la otra mentalidad de que, bueno, vamos a hacer la plancha, ¿no? Como te dije, lo que a nosotros nos gusta, el jugador es competitivo, quiere ganar, y por más que te digan, bueno, vas a ir a jugar con tus amigos, vas a tus amigos y le querés ganar. Es así. Entonces, pero bueno, en esto no es solo querer ganar, te tenés que preparar para ganar. Y nosotros lo estamos haciendo en Tigre, estamos demostrando que competimos, o sea, no digo que tenemos nada asegurado, que vamos a ganar todos los partidos acá a fin de año, pero sí que los vamos a competir, los vamos a luchar, vamos a ser un equipo duro, y yo me acoplo a eso y soy uno, por la edad, de los más grandes que va a tener que ser uno de los primeros en tirar del carro para que eso sea así. Antes te pregunté y hablamos del tema referente. ¿Cómo se aprende a ser referente? ¿Cómo se aprende a ser capitán? Quiero que vos me expliques, o que me cuentes más que nada, ¿de quién aprendiste? ¿Mirando a quién, absorbiendo de quién? Pero como te digo, yo llegué a Argentino con el Lobo, con el emblema que era, con el jugador que era, y tenerlo ahí en el día a día, siempre, no solucionando, porque no había mucho para solucionar, pero sí como siempre organizando todo, y todo marchaba como un relojito. Cuando no marchó con un relojito con alguno, enseguida vení para acá, sentate acá, hablamos esto cara a cara con después se comunica, esto fue así con esto, listo. Y que este caso se extiende para todos. No había mucha vuelta cuando pasaban las cosas. Y mientras vos después seas responsable y correcto con lo que tengas que hacer, todo marchaba como tenía que marchar. Y después, como te digo, cuando vos marchabas como tenías que marchar, venía esa ayuda, ese apoyo, ese consejo, che, necesitas algo, ¿cómo estás? Ser cercano, porque en definitiva es un deporte de grupo, de equipo, y necesitas el de al lado. No es que te queda otra, necesitas el de al lado. No podés. Hoy se ha ido cambiando todo, si bien nunca fue algo abusivo, pero pelar en las pretemporadas y todo, ahora es más, che, ¿no tenés problema que te pelemos? Es como un recuerdo, algo que vos te quede. Sí, no, pero bueno, hacemos algún corte, algo medio raro. No querés, no. Vos tenés que venir acá a pasarla bien, a exigirte, a sentirte cómodo para que te explaye de la mejor manera, porque después ahí sí te voy a exigir. Y te voy a exigir, pero bien. Desde la sinceridad de que si a vos te va bien, a mí me va bien, y yo, como te pido y te exijo a vos, me voy a exigir yo a mí mismo. Y eso va forjando, y eso lo vas aprendiendo. O sea nunca tuve referentes que la verdad que me hayan tratado mal. Entonces, ¿viste? Porque a veces escuchás a algún otro rival que, cómo trata el otro, ¿viste? Al compañero. Si a mí no me nace. Sí, cuando te toca decir las cosas te las digo, pero no por nada. Cuando veo que le estás cerrando, che, porque mirá, te estás cerrando. Y pasa, ¿viste? Y algunos lo toman, otros no. Pero uno siempre lo hace desde la honestidad de que con la experiencia sabes que te va a ir mejor. Ahora no se pela tanto, pero sí se canta, ¿no? Hay que cantar delante Hay que cantar es algo más como por Sí. eso, es como se han cambiado las cosas. Más burla es eso también. No, sí, es como para que vos rompas esa vergüenza, ¿viste? O que veas que, che, ya pasaste como hasta... Eso es como de hablar y decir algo, eso es lo peor. Entonces ya a partir de ahí es como una indicación a un compañero, no es nada. Entonces se sale de ahí a la otra práctica,
che, mira que si vos tenés que dar una indicación, una pequeña puteada de alguno, mientras sea con respeto, metele que acá nadie te va a decir, o si tenés que ir, trabajar fuerte con uno, no te hagas drama, que acá nadie te va a decir nada. Vos andá porque después te vamos a pedir que hagas lo mismo en el partido. Listo. No hay mucho misterio hoy. Y creo que, yo qué sé, los chicos que han subido o que han estado en el último tiempo con los procesos que me tocó estar, todos se han desarrollado re bien. Entonces, tan errado no estamos. O sea, y me ha tocado por ahí compartir con gente que piensa igual, ¿viste? Cuando alguno trataba mal, no, che, pará, no es. Si no, no ves que lo está puteando y se está yendo para abajo, no conseguís nada. Y bueno, entonces creo que, como te digo, la prueba y el error te va haciendo aprender. Técnicamente, subestimamos un poco el ascenso. Puede ser, pero no, creo que en el último tiempo ha dado mucho. Ha dado mucho. Hay muchísimos casos. Eh, no sé, han salido un montón de jugadores en el último tiempo. Hoy por ahí la brecha no sé si es tan grande. A veces necesitas un tiempo de adaptación, pero hay chicos que los pone y ahí andan. Entonces creo que hoy por hoy hay que estar por ahí más atento a todo. Hay que mirar fútbol, lo que por ahí no se hace tanto. De los futbolistas. Exacto. Claro. Sí, o desde todos, porque por ahí muchos se basan nomás en el que está bueno, en la big data, como se dice, Sí, en la sí, sí. información y todo. Pero bueno, hay cosas que no se ven. El temperamento no se ve por una estadística. Sí, por ahí lo ves con el tiempo. Che, donde participó este tipo, el equipo, no te digo que todos los años fue campeón, pero peleó arriba. Algo, algo tiene. O sea, algo genera, algo le pasa al otro. Entonces contagia. Esas cosas en las estadísticas no las tenés. Entonces eso vos lo ves mirando fútbol, mirando los partidos en vivo, mirando un partido en la cancha. Esas cosas son así. ¿Sos de los que termina el entrenamiento y sale corriendo a ver cuánto hizo con el GPS? Miro, sí, pero por ahí no solo números, sino más las intensidades, las velocidades máximas, todas esas cosas por ahí me gustan, pero no me dejo llevar que si yo sentí que tuve un partido malo, pero corrí 10 kilómetros, y corriste mal, entonces. Eh, a veces, y a veces no coincide tanto la opinión mía con la de la afuera, ¿viste? Sí. Entonces, che, no, qué bien, no, pero esto no me puede pasar, o no me pudo haber pasado. Bueno, o al revés. Entonces, a veces che, qué mal, y no, bueno, tener que. Pero bueno, tampoco es como te digo, no podemos salir a explicar todo, porque hay cosas que no se ven, hay cosas bueno, que uno las ve desde. Joaquín, ¿quién es hoy el mejor marcador central del fútbol argentino? Del fútbol argentino, y creo que el chileno está por encima de todo. Pablo Díaz. Sí, sí, muy por encima. Y eso que por ahí, a ver, que ahí también te digo, la cabeza, porque arrancó relegado y ahora fue como fundamental, y de enfrentarlo y de que, viste, no lo rompes fácil, viste. Está mentalizado. La verdad que bueno, pero bueno, tiene justo Martínez Cuarta también es una bestia. Pero bueno, es como que ahora en la reinserción al fútbol argentino está otra vez agarrando. Pero es una bestia. ¿Hay que reinsertarse viniendo del fútbol europeo al fútbol argentino? Sí, pero no porque es distinto. ¿Viste? No sé no sé, llamarle orden desde el otro lado o, viste, que a veces se dice, no, allá no se atacan, no se marcan.
Y a veces si salís a marcar y a presionar pasa lo que le pasaba por momentos ahora a River con Inter. Cuando quieren te salen y a veces sí, podés llegar a robar. Pero si robaste, hiciste un desgaste tremendo y no facturaste la que robaste, en la otra capaz que te agarraron con 40 metros de la espalda a los centrales para correr y marcar, que es mucho más difícil que marcar bajo. Entonces, eh, creo que es distinto. No sé si sí, por ahí es mejor incluso el de allá, pero el de acá es distinto. Entonces te tenés como que readaptar. Eh, pero bueno, cuando vos tenés tanta característica es mucho más fácil readaptarte porque tenés más soluciones. Eh, pero nada, creo que a medida que esos agarren ritmo, te marcan un montón la diferencia. ¿Y quién es hoy el, digo delantero, pero podés decirme el que quieras, el rival que el día anterior vos decís, "Oh, podemos pasarla mal con este"? Y para mí, pero en circunstancias, Sí. me parece que Merentiel es muy, o sea, de los mejores. O capaz que por gusto también lo veo con otro, Por la eh, exigencia, por cuánto te por, exige a vos, ¿no? por También. cómo es, porque va toda, porque, viste, es medio cargoso. Bueno, nuestro Nachito Russo también es bastante, es de lo que me gusta a mí, insoportable, que no te deja, que como lo era poner en su momento Marco Rubén, que estaba por rechazar y pum, venía y te pedía, venía. Parecía que ya estabas por rechazar y venía y te la peinaba. Entonces esos jugadores a mí me encantan. Capaz que, bueno, o, son más determinantes otros para definir, bueno, pero acá es como muy subjetivo eso. O sea, de gustos, creo que hoy, para mí, Merentiel es de los mejores y está teniendo como otra vez rodaje y lo tenés que bancar después Sí, sí. cuando empieza a agarrar otra vez rodaje. Eh, es fundamental, la cabeza y sentirte bien con vos mismo es fundamental. Lo último que te quiero preguntar, a lo largo de la charla me da la sensación que ni se te cruza por la cabeza, que no lo tenés programado el tema del retiro. No, Pero sí quiero saber, porque se te nota que no te pensás retirar por ahora, sí quiero saber si decidiste qué vas a hacer después. justo cuando estábamos en Central, me, me hinchó bastante Didi Zavala para que hagamos el curso. Y bueno, nos anotamos y justo entró en pandemia y nos hizo llevar la pandemia de 10, ¿viste? Claro. Siempre teníamos algo para hacer y terminé los estudios. Eh, pero sí, en algún momento dije, no, como que dejo todo y no sé, me encantaría hacer un montón de otras cosas. Arquitectura, construir. Pero digo, qué picardía, tantos años de estar en esto, de un montón de cosas que uno sabe que sabe, a medida que te metes más en el tema. eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no continuar y buscar la manera de aprender más para poder transmitirlo eso? Eh, entonces, por ahí, la verdad, si termino cuando me retire, voy a seguir yendo a jugar los fines de semana, voy a seguir queriendo estar ligado al fútbol, voy a ver un partido y me voy a quedar colgado mirándolo. Entonces, no creo que esté muy alejado del fútbol, pero sí como que también tengo como esa chispa por hacer esas ganitas por otras cosas. Pero creo que sí, que el fútbol no creo que me aleje porque como todo empezó desde la pasión, no creo que se apague eso después de tantos años. Si no se apagó hasta ahora, no va a ser. Gracias. Gracias por el tiempo, gracias por bancarte De nada. las dificultades nuestras. Nada, aprendimos un poquito también de otras cosas. No es sencillo, ¿viste? No es fácil. Todo tiene un lado, o el detrás de escena que le Claro, llaman, claro. el backstage, todo lo tienen. Y bueno, como digo, siempre surgen dificultades y no queda otra que hacerle frente. Muchas gracias. No, de nada, de nada, de nada.